La guerra en Oriente Medio ya no es solo un conflicto regional. Se ha convertido en un factor que está alterando la economía mundial en tiempo real. El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha intensificado con bombardeos directos, retaliaciones militares y ataques marítimos estratégicos. Pero más allá de los titulares militares, el verdadero epicentro económico de esta crisis está en el mar. En un punto geográfico estrecho, vulnerable y absolutamente crucial, el estrecho de Hormuz. Por esa franja marítima circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas que se comercia a nivel global. Es una arteria energética del planeta. Cuando esa arteria se comprime, la economía global siente la presión inmediatamente. Los ataques a infraestructuras, el hostigamiento a buques y el cierre parcial del tránsito han reducido el flujo energético en una de las rutas más importantes del mundo. Y cuando la oferta se restringe, el precio sube. El petróleo Brent y el crudo de referencia han registrado subidas significativas en cuestión de días. El gas natural también ha marcado niveles récord ante el temor de interrupciones prolongadas. Y esto no es solo especulación financiera. Es una reacción lógica del mercado ante un riesgo real de escasez. El sistema energético mundial funciona sobre un equilibrio delicado entre producción, transporte y almacenamiento. Cuando una pieza se desestabiliza, todo el engranaje se ve afectado. En este caso, el problema no es únicamente la producción en sí, sino la capacidad de transportar esa energía de forma segura hacia los principales centros de consumo. Si el estrecho de Hormuz se cierra parcialmente o se vuelve demasiado peligroso para la navegación, millones de barriles diarios quedan atrapados. Las aseguradoras elevan primas. Las navieras retrasan envíos. Los costos logísticos se disparan y el precio final lo paga el consumidor. El impacto más inmediato es la inflación energética. Cuando el petróleo sube, el combustible sube. Cuando el combustible sube, el transporte se encarece. Y cuando el transporte se encarece, prácticamente todos los bienes y servicios aumentan de precio. Alimentos, productos industriales, materias primas, envíos internacionales. Todo depende de energía. En los últimos años, muchas economías lograron moderar la inflación tras ciclos agresivos de subidas de tasas de interés. Pero una nueva ola de encarecimiento energético podría revertir parte de ese progreso. Los bancos centrales se enfrentan a un dilema complejo. Si la inflación repunta por causas energéticas, subir tasas nuevamente podría frenar aún más el crecimiento. Pero no hacerlo podría desanclar expectativas inflacionarias. Es un equilibrio delicado. Además del petróleo, el gas natural es otro frente crítico. Europa, que ya vivió una crisis energética tras el conflicto en Ucrania, sigue siendo vulnerable a shocks externos. Un aumento récord en el precio del gas podría afectar la industria pesada, la generación eléctrica y los costos residenciales. Asia también está expuesta. Países como Japón, Corea del Sur e India dependen fuertemente de importaciones energéticas. Un encarecimiento prolongado impactaría su balanza comercial y presionaría sus monedas. Los mercados emergentes son particularmente sensibles. Muchos de ellos importan energía y tienen monedas más frágiles. Cuando el petróleo sube, sus déficits externos se amplían. Eso puede provocar depreciaciones cambiarias, salida de capitales y aumento en el costo de financiamiento. En términos simples, pagan más por energía y al mismo tiempo enfrentan mayor presión financiera. La guerra también está alterando el comercio mundial. El cierre parcial del paso marítimo no solo afecta petróleo, afecta rutas estratégicas de mercancías. Los buques deben desviarse, alargando tiempos de entrega y encareciendo seguros. El comercio global funciona con cadenas de suministro sincronizadas. Un retraso en energía puede generar retrasos en manufactura, y esos retrasos pueden afectar producción, empleo y crecimiento. Hay otro factor menos visible pero igual de importante: la incertidumbre. Los mercados financieros reaccionan no solo a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si el conflicto escala aún más, si se involucran otros actores regionales
o si el cierre del estrecho se vuelve total, el impacto podría multiplicarse. En escenarios extremos, el petróleo podría superar ampliamente los niveles actuales, y con ello, la presión inflacionaria sería aún mayor. Pero incluso, si el flujo no se interrumpe completamente, la prima de riesgo geopolítico ya está incorporada en los precios. Los inversionistas exigen mayor rentabilidad para asumir riesgos en un entorno inestable. Eso se traduce en volatilidad bursátil, movimientos bruscos en divisas y mayor demanda de activos refugio como el oro o bonos del Tesoro estadounidense. La economía mundial atraviesa un momento delicado. El crecimiento global ya mostraba señales de desaceleración moderada. El endeudamiento público y privado es elevado. Las tensiones comerciales entre grandes potencias siguen presentes. Añadir un shock energético significativo en este contexto es un factor de presión adicional. No se trata solo de números en pantallas financieras, se trata de impacto real en hogares y empresas. Combustible más caro significa transporte público más caro. Significa alimentos más caros. Significa electricidad más cara en algunos mercados. Las empresas enfrentan mayores costos operativos. Algunas pueden trasladarlos al consumidor. Otras verán reducidos sus márgenes. Las economías más resilientes podrán absorber parte del impacto. Las más vulnerables podrían enfrentar episodios de estrés financiero. Históricamente, los grandes conflictos en Oriente Medio han tenido repercusiones energéticas globales. La diferencia hoy es la velocidad con la que la información y el capital se mueven. Los mercados reaccionan en segundos, los precios cambian en minutos. La volatilidad se propaga instantáneamente entre continentes. Sin embargo, también existe la posibilidad de contención. Si las potencias involucradas logran limitar el conflicto y garantizar la seguridad del tránsito marítimo, los precios podrían estabilizarse gradualmente. La clave está en la duración y profundidad de la interrupción. Un shock breve genera volatilidad temporal. Un bloqueo prolongado puede transformar completamente las proyecciones económicas anuales. En este momento, el mundo observa con atención tres variables fundamentales: la seguridad del estrecho de Hormuz, la intensidad de las retaliaciones militares y la respuesta diplomática internacional. Cada movimiento militar tiene impacto financiero. Cada declaración política mueve los mercados. La guerra en Oriente Medio está alterando la economía mundial porque toca el punto más sensible del sistema productivo: la energía. Sin energía estable y accesible, el crecimiento se desacelera. Los precios suben, la confianza disminuye, y cuando la confianza cae, la inversión se frena. Estamos ante un conflicto con efectos que trascienden fronteras. No importa si un país está geográficamente lejos del Golfo Pérsico. Si depende de energía importada o participa en comercio global, sentirá el impacto. La economía global está interconectada. Y en esa red, el estrecho de Hormuz es uno de sus nodos más críticos. La pregunta ahora no es si la guerra afecta a la economía mundial. Ya lo está haciendo. La pregunta es, ¿cuánto durará la tensión y qué tan profunda será la alteración? Si la diplomacia logra contener la escalada, el impacto podría ser manejable. Si no, el mundo podría enfrentarse a una nueva fase de inflación energética y volatilidad financiera. En definitiva, el conflicto no solo redefine el equilibrio geopolítico en Oriente Medio, está reconfigurando las expectativas económicas globales. Y en un sistema donde energía y crecimiento están íntimamente conectados, cada barril que deja de circular tiene consecuencias que llegan mucho más lejos de lo que parece.